Muy bien, muy buenas noches, bienvenidos a esta charla virtual para Sopanglo, la Asociación de Padres del Colegio Anglo-Colombiano, y para Red Papás. Es un gusto poder llegar a sus hogares con temas de gran interés para la vida en familia, para trabajar con los niños. Es un gusto poder desarrollar estas herramientas que permitan que usted no se desplace, esté en su casa, en sus colegios, en sus salones comunales viéndonos, y siempre con Red Papás estamos trabajando para llevarles unos temas bien interesantes. Ahorita Marisol va a presentar a nuestras conferencistas para que disfruten de este interesante tema. Antes de comenzar, nos gustan como dar algunas recomendaciones para que la charla y este espacio de una hora sea muy agradable para ustedes. Primero, y lo más importante, ojalá esté conectado a cable de red, porque allí garantiza que la imagen y el sonido estén muy bien. Siempre les decimos que nosotros tenemos una muy buena conexión de cable, los que nos permite una excelente imagen y sonido. Si usted está dependiendo de su red de Wi-Fi, pues así misma será la señal. Aquí también le recomendamos que desconecte los otros computadores de la casa, que desconecte sus celulares para que esa señal de Wi-Fi sea muy buena. Segundo, queremos contarles cómo funciona un poco la metodología. Vamos a tener 45 minutos de conferencia y vamos a dejar 15 minutos al finalizar para responder preguntas. ¿Por dónde pueden hacer las preguntas? En la parte superior ustedes encuentran un botón que se llama Q y A. Allí pueden hacer todas las preguntas durante la charla y al final seleccionaremos las más importantes para que las conferencistas puedan contestarlas. Entendemos que no podemos contestarlas todas. A esta charla se entran por lo menos 800, 700 personas, pero tratamos en lo posible de dar respuesta a las preguntas más relevantes. Entonces, ahora sí, esperamos disfruten muchísimo estos espacios en familia para que salgan reflexiones bien interesantes. Ahora los dejo con Marisol de Red Papás. Muy buenas noches. Red Papás y la Asociación de Padres de Familia del Colegio Anglo-Colombiano Asopanglo le extienden un caluroso saludo de bienvenida a la conferencia Equipemos a nuestros hijos para la vida. Esta conferencia dirigida a los padres, madres y cuidadores de niños y niñas de preescolar y primaria busca dar estrategias prácticas para favorecer el desarrollo de habilidades necesarias para enfrentar adecuadamente los retos de la vida cotidiana, ir al colegio, hacer amigos, aprender cosas nuevas, ser independientes, responsable y protegerse de los riesgos. Red Papás es una red de padres y madres cuyo propósito superior es abogar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes y fortalecer la capacidad de los adultos y actores sociales para su efectivo cumplimiento. Para conocer más de Red Papás, los invitamos a visitar nuestra página www.redpapás.org y a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Tengo el gusto de presentarles a nuestras dos conferencistas, Juana Morales y Cecilia Zuleta. Juana es psicóloga de la Universidad Javeriana, ha trabajado con niños desde hace más de 25 años. Desde 1992 hasta la fecha creó y ha dirigido el taller de desarrollo infantil Vuelta Canela. Ha realizado trabajos en consultoría en crianza, diseño e implementación del proyecto pedagógico de su mismo taller. Desde 2002 realiza consulta en psicología clínica. Cecilia, también psicóloga de la Universidad Javeriana, creadora y directora del taller Vuelta Canela. Ha diseñado y trabajado en el proyecto de asesoría en crianza y en el proyecto pedagógico. Desde el 2003 atiende consulta en psicología clínica. Le damos la bienvenida entonces a Cecilia y a Juana. Que disfruten la conferencia. Bueno, buenas noches. Pues hoy tenemos la suerte de estar con tantas personas que nos oyen para que todos aprendamos en familia y para que podamos tener como cada vez más estas posibilidades de llegar a muchas más padres y dar herramientas de cosas que hemos aprendido básicamente de otros papás. Y la idea hoy es que normalmente cuando hablamos sobre temas que tienen que ver con la crianza,
los papás entran en mucha angustia porque cuando empezamos a contar cosas que uno puede hacer, muchas veces uno dice, uy, lo estoy haciendo todo mal, no somos buenos papás, se sienten un poco culpables, y de lo que se trata es de que tengan cada vez más herramientas y entender que ustedes están en proceso de aprendizaje y que estas son cosas, así como los niños tienen que aprender, ustedes como papás pues van a ir aprendiendo también a lo largo de la vida de ser papás. No existen los papás perfectos, eso es importantísimo que lo digamos, porque vamos a dar una cantidad de estrategias que parecieran, pues como, ¿a qué horas voy a hacer yo todo esto tan bien hecho? No existe la perfección en la paternidad y en la maternidad, pero lo que sí es importante es que podemos cada vez ser más conscientes de lo que necesitamos para que pueda fluir más fácil este tema de la crianza, que a veces es tan retador, ¿cierto? Es todo un reto. Parte de lo que siempre nos preguntan es si estas estrategias que vamos a dar sirven para todos los niños. En las 2 últimas charlas hemos visto que vienen personas, papás de niños que tienen discapacidad, y quiero aclarar si hay dentro del público gente que tiene hijos con necesidades en el desarrollo importantes, que sí, que estas estrategias, obviamente con algunas adecuaciones más concretas, sirven para todos los niños. Y lo otro que es importante tener en cuenta es que dependiendo de la edad, hay momentos más críticos en el desarrollo, por ejemplo, los 2 años, los 7 años, donde los papás tenemos que pensar más, pero también hay niños de temperamentos que son más retadores, donde tenemos que pensar un poco más en la crianza, ¿no, Juana? Juana siempre dice que esos son esos niños que nos obligan a pensar todos los días. Hay unos que sí, hay otros que no, pero son todos esos con los que tenemos que pensar cómo lo vamos a hacer y que no fluyen tan fácilmente como otros. Entonces, sabemos que los niños que tienen buenas habilidades para manejar estas emociones, para manejar sus sentimientos y para manejar su comportamiento, pues se van a sentir más seguros. Básicamente, cuando uno espera que un niño aprenda, necesita que haya seguridad, sensación de seguridad, y hoy vamos a hablar mucho de cómo hacerlo. Y pueden manejar situaciones difíciles en la vida, situaciones difíciles digamos en primera infancia son unas, luego van complejizándose, pero a veces son cosas muy serias, a veces son cosas de jugar con otro. Y fíjense que tiene mucho que ver con lo que los papás se preguntan a sí mismos de qué es lo que quieren para sus hijos, que tengan amigos, que les vaya bien en el colegio o en la escuela, que luego más adelante puedan hacer un oficio, que aprendan y sepan cómo se están sintiendo, que se cuiden y que se mantengan seguros, que es como lo que decimos. Y estas habilidades, y para eso, Antonio, si nos vas mostrando aquí, acá yo la voy pasando. A ver, vamos a mirar dónde la pasamos. Dale clic. ¿Un enter? Dale clic aquí. No, perdón, qué pena, nos vamos. Dale clic a la pantalla. Aquí a la presentación. Sí. Y ahí vamos al siguiente. Ok. Listo. Estas habilidades se les ha llamado habilidades autorregulatorias, autorregulación, funciones ejecutivas, que ustedes las van a encontrar a quienes les interese luego leer un poco más sobre esto o aprender. Finalmente, lo que hace es reunir una serie de habilidades que los seres humanos vamos a ir desarrollando y que son estas de las que Cecilia acaba de hablar. Estas habilidades además tienen una función clarísima y la mejor forma que yo encuentro para poder explicar cómo funciona esto tiene que ver como con imaginarse una torre de control. Es como la torre de control que yo tengo en la cabeza que me ayuda a poder funcionar y hacer al final lo que las personas me piden que hagan. Piensen que uno tiene 6 años y va a la escuela y la profesora le pide que haga una serie de tareas en la escuela o en el colegio, cuando está en la casa. Al final uno necesita estas habilidades para concentrarse, para poner atención, le permite más fácil escoger si hago esto o hago otro, por lo tanto poder solucionar problemas, funcionar y ejecutar, hacer lo que me piden. A veces, al final, cuando nosotros hablamos con los papás lo que nos dicen es, ¿por qué si sabe cómo se hacen las cosas no lo logran? A pesar de que yo le pregunto, ¿tú sabes cómo se hace esto? Y el niño repite, sí, primero esto y luego lo otro, pero no lo puede hacer. Pero lo mismo nos pasa como papás, porque si yo sé que no lo puedo gritar, termino gritando. Al final. Entonces, y además esa es una función ejecutiva, poder regular. Controlar impulsos, que tiene que ver con esperar, con aguantarse las ganas de no meterle la mano en la lonchera al amigo, con poder además, cuando uno está, por ejemplo, en un espacio escolar,
aguantarse las ganas de levantarse, ir a la puerta, de hablar con el del lado. Sirven también para reconocer lo que nosotros llamamos monitorearse, que tiene que ver con reconocer mis errores, con darme cuenta de cómo lo hice diferente, por lo tanto, cómo lo podría hacer y cómo podría reparar. Y eso no solamente en las ejecuciones o las cosas diarias, sino por ejemplo en la relación con los amigos. Cuando sucede algo y tengo que volver a decirlo, podría ser diferente, las funciones ejecutivas sirven para eso. Y para reconocer y manejar mis emociones, con mucha frecuencia además, la idea que tenemos es que necesitamos salir de la emoción negativa y al final lo que buscamos es poder enseñarles a los niños o desarrollar la habilidad de saber qué es lo que siento, cómo lo siento y transitar por ahí para poderlas ir manejando. Imagínense esta torre de control con los múltiples aviones y un radar que necesita funcionar con muchos estímulos alrededor. Es más o menos eso como para visualizarlo. Son muchas las funciones ejecutivas y lo que hicimos fue agruparlas en 3 grandes grupos para poderlas explicar en un tiempo tan corto como el que tenemos hoy. Pero piensen que esas funciones, que son las que me permiten, como dice Juana, organizarme para poder ejecutar una acción, pues el primer grupo sería la memoria de trabajo. Muchos papás dicen, bueno, mi hijo tiene buena memoria, pero no se trata de acordarse de las cosas, sino la memoria de trabajo lo que nos habla es cómo mantengo lo que me pidieron durante el tiempo que estoy ejecutando la acción. Por ejemplo, piensen en ustedes adultos. Uno dice, voy a ir a llevar la ropa al lavadero. Y voy con la ropa y de golpe me encuentro que hay algo en la casa que está desordenado, suelto la ropa, empiezo a ordenarlo y después digo, ¿yo para dónde era que iba? Y cuando me hago esa pregunta, a veces digo, ay, sí, a llevar la ropa. O alguien le dice, a llevar la ropa. Y uno hace, ay, muchos de ustedes estarán diciendo, sí, a mí me pasa todo el tiempo. Cuando a un niño le pasa, nosotros como adultos casi que los juzgamos durísimo y es como, óyeme, te mandé por la cartera o te mandé para que me trajeras un lápiz. Pero a veces uno lo que necesita decirle al niño es, ¿para dónde es que ibas? Y el niño dice, ay, por el lápiz. Porque en la acción de ejecutar esto, pues me cuesta un poco de trabajo mantener lo que llamamos el comando. Entonces, a eso se refiere la memoria de trabajo, y la memoria de trabajo pues va madurando a medida que yo voy creciendo. O sea que cuando yo soy niño y tengo 4, 7, 12 años, todavía hay una cantidad de cosas que interfieren en que yo me pueda mantener en la acción. A algunos niños les queda muy fácil, a otros les toma muchos más años y les toma mucho más tiempo y tienen que hacer un esfuerzo y necesitan pistas de afuera, pero ojalá las pistas sean pistas de enseñar y ayudar y no de regañar. Con respecto al grupo de control de impulsos, pues para poder uno concentrarse, hacer lo que tiene que hacer, mantenerse, empezar, terminar, necesita muchas veces como inhibir todo lo que está pasando alrededor. Entonces yo estoy sentada acá y si están pasando una cantidad de cosas al tiempo, muchas veces atiendo a todo el tiempo. Esa es una habilidad del cerebro que también se va madurando. Hoy en día los niños tienen muchas menos oportunidades de poder poner en práctica, centrar la atención. Porque, miren, esto no lo había dicho en ninguna de las charlas, pero Juana, lo llevo pensando todos estos días y es, cuando un niño es bebé, necesita que el adulto se conecte con él y que esté más centrado en él para que ese niño pueda focalizar la atención. Pero somos una generación de papás que siempre estamos con un celular conversando con los niños, o sea, hay muy poca conexión cara a cara. Pero es que fíjense que es ese mensaje que uno le manda a un niño y es mirarte y que me mires, es importante, que es la base, ahí es donde... Claro, y entonces los papás estamos como, hola, ¿cómo estás? Pero siempre como muy pegados. Y eso hace que esa habilidad que se construye en la primera infancia, los niños tienen muchas menos oportunidades, incluso en el juego con otros. Entonces, ese control de impulsos arranca ahí, en esas conexiones. Y una que me encanta, que es dificilísima para muchas personas, es la flexibilidad mental. En este grupo está todo lo que me permite a mí tener la capacidad de que si algo no salió como yo esperaba, sea capaz como de cambiar de libreto. Entonces, el niño que tenía en su cabeza, acuérdense que los niños, cuando se meten una idea en la cabeza, su agenda está escrita como en indeleble. Y cuando yo le digo, empezó a llover, no podemos salir, flexibilizar esa idea, cambiar, les queda difícil y están en proceso de aprenderla. La tarea de los adultos cuando vemos a estos niños, como me decía una mamá esta mañana, es que es terco. Yo le decía, no lo califiquemos ya como terco, él está en proceso de aprender. Tercos somos los adultos cuando ya nos cuesta trabajo y con todo eso podemos aprender a flexibilizar.
pero ese niño cambiar su libreto, o sea, su agenda, para que le toque quedarse jugando en la casa porque está lloviendo, pues le toma, digamos, un trabajo de regulación emocional. Claro. Y el trabajo de regulación emocional no lo puede hacer él solo, necesitamos acompañarlo, ayudarle y enseñarle. Mire, por ejemplo, esto cómo se ve en la vida cotidiana. Pensemos en un aula de clase y la profesora, el maestro dice, vamos a colorear el triángulo de rojo y el círculo de verde. El niño sabe que es el triángulo, sabe que es el círculo, sabe que es el rojo, tiene que acordarse a la indicación. Pero además está en un salón con varios niños y probablemente hay ruido y algunos que se mueven o puede tener hambre o quiere salir a jugar. Y además probablemente eso que le están pidiendo que hagan no es exactamente lo que él espera. Fíjense cómo ahí él tendría que poner en práctica todas esas funciones ejecutivas para poderlo hacer, acordarse, para ejecutar lo que le piden, aguantarse las ganas, esperar, para luego poder solucionar el problema. Mire con los amigos, que a mí ese me encanta. Si yo estoy en un juego de reglas, tengo que saber cómo se juega, sí o sí tengo que saber cómo se juega y me tengo que acordar, pero además yo quiero ser el primero. Y yo quiero ser el primero y probablemente hoy Pedro va a ser el primero y a mí me toca el segundo y para eso necesito flexibilizar, pero además cuando empieza el juego me cuesta trabajo esperar el turno, entonces además tengo que hacer turnos. Miren cómo en una situación de estas, todas estas habilidades son necesarias para poder funcionar. Y lo que vemos es que estos niños, en la medida en que van creciendo y que no han tenido oportunidades suficientes para poder desarrollar esto, o son niños que los adultos, por ejemplo, que es uno de los temas importantes, compensan tanto por ellos, que les cuesta trabajo practicarlas, o estos niños que han estado muy solos también, que no ha habido cuidadores probablemente que les ayuden. Estos niños vemos y nos reportan los maestros, los padres, que les cuesta más trabajo poner atención, que les cuesta más trabajo, por ejemplo, manejar el malestar. Entonces nos cuentan que estos niños se frustran rápido, que estos niños lloran fácilmente, que estos niños no aguantan perder, no quieren jugar juegos de reglas. Empezar y hacer tareas, el tema de las tareas escolares es difícil para ellos, pues porque uno necesita secuenciar, organizar, saber por dónde empieza, por dónde termina, mantenerse en la tarea. Les cuesta trabajo, por ejemplo, expresar lo que quieren y necesitan. Entonces estos chiquitos con frecuencia no saben muy bien qué es lo que les pasa, no saben si es que están tristes o están furiosos y vemos comportamientos desorganizados. Y en adolescentes, y esto es muy importante, empezar desde ya para quienes tienen niños chiquitos que nos están oyendo, nunca es tarde para los que van creciendo, pero los adolescentes que tienen dificultades en funciones ejecutivas, por ejemplo, en aguantarse las ganas, pues obviamente van a tener probablemente más dificultades para tener comportamientos o están más propensos a comportamientos de riesgo como alcohol temprano, drogas, sexo temprano. Usted acaba de decir una cosa, pero me parece importante que la dejemos clara. Juana, ¿hasta cuándo aprende uno estas cosas? Eso es maravilloso, porque es que como estas funciones ahora ustedes van a ver que están en el cerebro, estas maduran, empiezan desde que los niños nacen y van madurando y terminan de madurar hacia los 21 o 25 años. Entonces o sea, ahí, un buen tiempo. ahí tengo algo que contar maravilloso. Ayer entregando un informe a unos papás, un papá simpaticísimo, cuando salen, le dice a la esposa, nos quedan muchas cosas que afinar. Estábamos hablando de un niño de 2 años. Y entonces yo le dije, sí, les quedan muchos años que afinar, porque cuando uno aprende unas cosas y el niño crece y cambia de edad, ¡pum!, toca volver a aprender otras nuevas. Y uno además piensa que este cerebro que está en desarrollo permanente podría ir desarrollando como estas habilidades naturalmente, y lo que es súper importante de todo esto es que estas habilidades se desarrollan en la medida en que los niños van creciendo y van madurando, y se las enseñan los adultos que los cuidan. Esa es la razón por la que ustedes hoy están aquí o allá sentados oyéndonos. Y es que si ustedes ven esta imagen, que es un cerebro en su construcción y una cantidad de adultos y de personas responsables ayudando y haciéndole andamios a este cerebro para que pueda ir madurando. Porque es que cuando uno tiene claro que la tarea es enseñarlas y es enseñarle a las personas que están cerca cómo hacerlo, pues este cerebro probablemente va a estar más protegido. Y a mí me parece importantísimo decir ahí que sí hay que enseñarlo, porque es que en términos del maltrato, muchas veces pasa que regañamos a estos niños, los castigamos por habilidades que se están desarrollando, están aprendiendo. Si un niño está aprendiendo a colorear y se sale, la maestra siempre le dice como, no, mira, más acá, y uno tiene una cantidad de paciencia, es mucho más tolerante. Entonces, pues,
es muy importante entender, y aquí lo vamos a mirar en este cerebro, estas habilidades están aquí en el lóbulo prefrontal. Ese cerebro es un músculo, está aprendiendo, está desarrollándose. Nadie aprende, o sea, nace aprendido en estas habilidades. Entonces, parte de lo que queremos mirar hoy es cómo volvemos estas habilidades de todos los días, ¿cierto? Claro. Que le permitan a ustedes hacer como cuando uno hace un entrenamiento para una evacuación. Entonces uno hace un simulacro y el simulacro uno lo ensaya una y otra vez, por si algún día se incendia el edificio, el día que se incendia el edificio y uno está en crisis, uno no piensa, uno simplemente actúa. Aprendió. Entonces, hoy de lo que vamos a hablar es de estas habilidades que ustedes tienen que enseñar, es una responsabilidad, que los niños no las tienen porque nacieron y ya y tienen un cerebro bien estructurado, sino hay que enseñarlas. Y vamos a hablar de esas estrategias que llamamos nosotros 24/7, es que se pueden utilizar todos los días en la vida cotidiana para que cuando aparezca una situación de crisis, esas habilidades ya se han ido creando. Hoy no vamos a hablar de situaciones de crisis, sino vamos a hablar de estrategias que podemos utilizar en el día a día. Estas 7/24 son el terreno abonado. Cuando hablamos con los papás y las mamás y los cuidadores, con mucha frecuencia nos encontramos con que cuando van a poner en práctica el cómo durante momentos de crisis, ni ellos están muy listos y los niños tampoco saben cómo hacerlo porque no lo han practicado. Y estas son de las que vamos a hablar hoy. La primera, que para nosotros es importantísima que ustedes tengan en cuenta, se llama anticipar. Esta es una estrategia que les va a utilizar, les va a funcionar con los niños chiquitos, con los grandes, con la pareja, con los papás de uno. Funciona en términos generales con todos los seres humanos porque la anticipación, saber qué va a pasar, da seguridad. Cuando yo sé qué va a suceder, cuando no tengo que levantarme todos los días preguntándome ¿y hoy qué? Pues yo estoy mucho más seguro, más tranquilo, aprendo mucho más fácil. Y los niños necesitan eso porque están chiquitos. Entonces, anticipar, si ustedes ven aquí hay una cámara de fotos que básicamente lo que trata de indicar es que necesitamos dos cosas importantes. Una es contarles lo que va a suceder haciendo una descripción de los pasos y de los eventos. Vamos a salir a comprar la leche y en la tienda solamente vamos a comprar la bolsa de leche. No vamos a comprar ninguna otra cosa. Yo sé que tú quisieras, pero no es tan fácil. Eso es anticipar. Vamos a ir donde los abuelos, donde van a estar los tíos y vamos a tratar de decir hola y ellos van a querer saludarte. Utilicen visuales. Los niños y los niños... ¿Qué son visuales? Ya les voy a contar. Los visuales son todas aquellas cosas que los niños pueden ver en imagen. Como los niños piensan en imágenes. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo a un niño le digo, pórtate bien, sé juicioso, sea obediente, bien educado, para los niños es muy difícil poder imaginarse qué es esto. Pero si yo a un niño le digo, siéntate con las piernas hacia adelante, vamos a llegar caminando al lugar, allá hay una casa que se ve de esta manera, y utilizo además referentes visuales, por ejemplo, los relojes máximos, son maravillosos porque le permitan al niño anticipar cuánto tiempo queda. Utilicen, por ejemplo, también imágenes que les sirven a los niños para poder saber cómo se ve estar sentado, cómo se ve de coger la cuchara, cómo se ve el lugar al que vamos a ir. Si ustedes van a ir a un lugar nuevo, si se van a cambiar de ciudad o de lugar, les sirve ayudarles a decirles cómo se va a ver. Y eviten los juicios morales, porque a veces los papás nos equivocamos anticipando cosas como, y te vas a portar muy bien, y no vas a llorar, y no vas a ser grosero, y realmente eso no parece... Pero más cuando uno le pregunta a los niños, uno dice... cuéntame qué tienes que hacer en el colegio, portarme bien. Y yo le digo, bueno, cuéntame qué es portarse bien. Muchas veces. Pues portarme bien. Entonces, a veces lo que uno tiene que decir es, ¿será que portarse bien en tu colegio quiere decir quedarte callado, hacer lo que la profesora te dice? Eso. Pero es darles a ellos la pauta. En otro punto donde uno puede anticipar mucho es en las rutinas que uno tiene. Las rutinas de la mañana para arreglarse para ir al colegio, la rutina para antes de acostarse. Hay cosas que no son anticipables, hay cosas que van a aparecer, pero las que son anticipables para los niños da una seguridad y como hablábamos al principio, la seguridad permite que yo aprenda más fácilmente. Hay un indicador importante y es aquel niño que está preguntando permanentemente ¿qué va a pasar? ¿Y ahora qué? ¿Y quién viene? Ese niño necesita estructura y la estructura está dada muchas veces por anticipar. Okay, pero antes de esto vamos a mandar nuestra primera encuesta. Ahí va. Entonces,
La idea es que ustedes contesten esta encuesta y dice, cuando suceden situaciones difíciles con sus hijos, usted tiende a solucionar, prefiere evitar el conflicto o sufrimiento. B, tiende a desesperarse, pierde el control fácilmente. C, quitarse, no sabe bien qué hacer. Y D, respira y logra mantener como la situación. Mantener la calma. Mantener la calma, sí. Sí. Sí, llevamos por 200 votos. Esperemos a ver qué pasa. Bueno, estamos viendo. Antonio, ¿cuántas personas estamos? Estamos conectadas 679 personas. 682 personas. Vamos a ver. Vamos a ver la tendencia. Sí, porque estamos... Démosle... Dice, ya votaron 450 personas. Y miren lo que empezamos a ver. Efectivamente nosotros los papás tendemos a solucionar los problemas, como a salvarlos, ¿no? A tratar como de evitar el conflicto, y miren cómo la tendencia nos lo muestra. A mí me encanta ver además que hay una tendencia alta también de respirar y mantener la calma. Sí. Esa me encanta. Quitarse, a veces los papás... Es lo que menos sucede. Lo que menos sucede, y normalmente es cuando uno realmente está agobiado y no tiene ni idea cómo es que va a solucionar esto. Y gracias a los sinceros que nos cuentan que se desesperan. Sí, claro. Acuérdense, somos personas y las emociones no son ni buenas ni malas. Aquí no hay una respuesta correcta. Aquí a veces uno lo que encuentra es, me faltan estrategias. Hay otros que dicen, no, yo he aprendido como a respirar, yo he aprendido como a mantener la calma. Hay otros que dicen, no, lo que sea, con tal de que no llore, yo estoy agotado, hoy tuve un día terrible. O nos pasa mucho que solucionemos porque el llanto es una cosa que yo no tolero. Entonces, pues, aquí, por ejemplo, los que se desesperan, una pregunta... para que ellos vean los resultados. Bueno, les vamos a mostrar esto. Vamos a parar la votación y aquí ellos ya pueden ver los resultados. Ellos están viendo los resultados. Espérate un momentito. Ok. Ya podemos hablar sobre ellos. En los que se desesperan, pues una pregunta importante es si esa desesperación hace que ustedes actúen en automático, terminan pegando, terminan insultando, terminan diciendo cosas. Entonces aquí lo que vamos a mirar es qué necesitamos. Una de las cosas más importantes para poder acompañar a los niños en este desarrollo de regulación emocional es que yo como adulto aprenda a practicar la compostura. Ojo, cuando a uno le dicen, usted tiene que calmarse, es muy difícil si yo estoy furioso que me digan, cálmate. Si a mí me dicen, cálmate, lo primero que me pasa es que me molesto. No se trata de que uno no esté furioso o que uno no esté molesto con los hijos. Se trata de que yo, cuando estoy molesto, no actúe en automático y lo primero que salga, lo que tengo en mi disco duro, que muchas veces lo que yo tengo en mi disco duro es o insultar, o gritar, o mandar la mano. En las charlas que hemos tenido con José Fernando, el apellido José Fernando es Mejía. José Fernando dice que la gente, cuando uno pregunta si uno ve a un niño en una pataleta en algún lugar público y dice, ese niñito lo que le falta es una buena, ahí todos ya contestaron, ¿verdad? Y una buena palmada, una buena tunda, no soluciona ni ayuda a que los niños aprendan esto que queremos nosotros que aprendan para que les sirva para la vida y para que les sirva incluso para mañana. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar cómo regular esa emoción. Regular no es que se me quite la furia, regular es que yo no actúe impulsivamente. Entonces lo primero que tengo que hacer es atenderme yo, respirar para luego atender a mi hijo. Darme oxígeno yo primero y luego... Y entonces les voy a pedir el favor que todos se pongan la mano en la barriga, las dos manos. Van a respirar tomando aire hasta llenar los pulmones abajo, sostienen y botan. Vamos a hacerlo una vez. Esta respiración es la que permite que yo pueda acceder a mi parte inteligente del cerebro, que son los lóbulos frontales, y no ataque a los niños. Porque muchas veces los papás dicen, pues una buena palmada en su momento funciona. Y lo que sucede ahí es que los niños, muchos, dejan de hacer lo que estaban haciendo mal hecho por miedo, pero no hay aprendizaje. Entonces son estos niños que repiten una y otra vez comportamientos que son difíciles. Y hay momentos en la vida cotidiana que uno puede practicar esto. Cuando uno va caminando por la calle y algo que uno observa dice,
esto me cuesta trabajo, y podérselo decir a los niños. Esta señora que está haciendo la fila se me atravesó, esto me cuesta un trabajo, yo tengo que respirar, y mostrarles a los niños cómo en momentos difíciles yo tomo aire y manejo con postura, decir cosas como voy a bajar mi tono de la voz porque necesito estar más calmada para poder hablar contigo, le muestre y le deje saber a los niños una forma diferente de poderlo hacer. Y uno siempre que respira tiene que decir, yo puedo con esto. ¿Cómo lo ayudo? Mental, ¿no? Sí. ¿Cómo ayudo a mi hijo en vez de cómo lo corrijo? Pero para que ellos practiquen esta compostura, hay muchas situaciones en las que uno tiene que decir, uy, mira, hoy tuve un día dificilísimo, ¿me ayudas a respirar? O lo que decía Juana, se me atraviesa una persona y digo, voy a respirar, para que los niños vean cuándo es que uno usa la respiración y no decirle, respira, porque si uno está mal y le dicen respira, es como un toro, ¿no? Es como una cosa que produce mucha rabia. Entonces, la idea es que ustedes usen la respiración, pero también la usen, esta es una estrategia divina, antes de acostarse, como lavarse los dientes, es juguemos a respirar, porque los niños pues aprenden a inflar su barriga, a soltar, pero usarla como en situaciones de la vida cotidiana. Esta es otra que para nosotros es fundamental. O sea, ustedes se acuerdan que hablábamos hace un rato de cómo el cerebro es un órgano social. El cerebro se desarrolla en la relación con las otras personas y más en las relaciones con personas que uno quiere y que son significativas. Conectarse significa estar presente, conectarse significa mirar a los ojos y que el niño se dé cuenta de que uno está ahí. Conectarse significa tocarse en contacto, en un juego físico divertido, con personas que son confiables. Entonces piénsenlo de esta manera, un momento de conexión, y esto ojalá lo puedan hacer las personas que son los papás, los cuidadores. Es un momento en el que hay contacto visual, yo me miro con ese niño, hay contacto físico, que ojalá sea un contacto físico cuidadoso, respetuoso, hay presencia, quiere decir que yo estoy ahí, no tengo el celular al frente, no estoy hablando con otra persona, y debe haber una situación de juego, un momento divertido. En la vida cotidiana, ojalá uno pueda practicar la conexión con los niños muchísimas veces. Pistas. Si usted está hablando con su niño y usted ve que lo está mirando como alrededor, que no lo está mirando a él, y el niño le coge a usted la cara para que lo mire, por ejemplo, es un signo de que es importante mirarse. Juegos, nosotros llamamos juegos de conexión, los juegos de manos, este compró un huevito, este lo cocinó, aunque sean más grandes, los juegos de palmas, los juegos en donde tenemos que poner los dos atención a las mismas cosas, como nosotros le decimos a esto jugar como retro, a la antigua, todos esos juegos que quienes estamos como en nuestro rango de edad jugábamos cuando éramos chiquitos, que son juegos que usualmente lo importante es la otra persona, cuando llegan a la casa, jugar a las escondidas, todos estos juegos y rituales al momento de acostarse, que le dejan saber al niño, yo estoy presente para ti, yo soy importante, eso es como... Y es muy importante que si un niño no hace una buena conexión con el adulto, cuando yo necesito enseñarle cosas en un comportamiento difícil, en un momento crítico, es muy poco probable que funcione. Estos profesores que regañan mucho y que no se conectan o que no saludan como mirando a los ojos, o los papás que también siempre están de afán, cuando necesitan decirle algo a su hijo que es importante que funcione, si no hay conexión, es mucho menos probable que funcione. Los adultos conectados normalmente tienen niños que tienen muchas más ganas de hacerlo mejor. Notar es otra práctica de todos los días importantísima. Notar es una habilidad además que se va adquiriendo porque esta es difícil, esta hay que practicarla mucho uno como adulto. Lo que busca es describir lo que yo veo que sucede en el niño y dejarle saber, ¿se acuerdan? Hace un rato hablábamos de cómo se hace, cómo se ve, y cuando yo describo lo que espero que suceda, o por ejemplo, él está coloreando en el salón de clase y la maestra pasa y le dice, mira, estás moviendo el lápiz así y estás llenando este cuadrado que habíamos dicho que había que colorear. Normalmente lo que sucede en la cabeza de ese niño es que ese niño dice, lo logré, yo, es por mí, no es porque me dijeron muy bien, no es porque me pusieron una carita feliz o porque no me mandaron al cuarto a reflexionar, sino porque lo logré hacer yo. Sobre todo, Juana, que uno se gasta mucho tiempo en notar todo lo que no hacen bien. Claro, que eso es súper importante, entonces porque funciona igual, ¿no? Sí, porque los papás nos centramos todo el tiempo en estar corrigiendo comportamientos, no quiere decir que uno no tenga que mostrarles cuando algo no está bien, pero como lo hacemos tanto, se nos olvida notar cuando el niño lo hace. Por ejemplo, este ejemplo que pusimos acá, llevaste el plato a la cocina, uno no dice muy bien, pero los niños dicen como, sí, yo lo llevé. Nosotros visitamos jardines y colegios y a veces entramos a los salones y decimos de pronto, ay,
está sentada con las piernas adelante y pasan 30 segundos y todos los otros empiezan, yo también, yo también, yo también, y no hubo que decir ni hacer un refuerzo muy claro, sino dejarles saber al niño, sí, vi que te sentaste así, usen palabras como noté que, me di cuenta que, y hay un importante, copien la cara y la expresión facial cuando ustedes van a notar. Esto, por ejemplo, para mostrar emociones, que es súper lindo. Tu cara está así, me dice que esto que pasó te gustó. O mírale la cara a Pedro, mírala, yo noto que a Pedro no le gustó. Y copien, que eso le ayuda a los niños a entender cómo es que se ven las cosas. Notar es diferente a reforzar. Notar no es hacerle, decimos nosotros, como porras a los niños en donde todo el tiempo estamos diciendo, perfecto, súper, sino lo hiciste por ti, bien, lo lograste. Y en la medida en que vamos notando, les va a ayudar mucho cuando hagan manejos de crisis, porque ustedes van a tener que notar cosas para que los niños vayan transitando por ese momento difícil. Aquí en esta, yo pienso que es súper importante, y es que cuando un niño está con una emoción fuerte, está asustado o está furioso, nosotros tenemos la tendencia siempre como a calmar, o sea, como a no está pasando nada, ya, pero o a dar explicaciones. Entonces, yo le digo a este niño que no podemos usar ese juego porque no es nuestro. Y ese niño entra en una crisis, yo lo quería, yo quiero, y uno le dice, mira, es que es de tu hermano y acuérdate y no lo podemos usar. Y hay que compartir. Y entonces entramos a dar una cantidad de explicaciones, pero cuando un niño está queriendo algo y está en crisis, está muy en el lado derecho de su cerebro, que es el lado del drama, es el lado emotivo, sí. es el lado donde les cuesta mucho trabajo, y entonces yo entro a darle una explicación a su lado izquierdo del cerebro, y estoy dándole, porque el lado izquierdo es donde están las listas, el lenguaje, la lógica, la lora, y entonces sí, y entonces yo le digo a ese niño todo lo que debería hacer, pero ese niño está muy del otro lado. Entonces, ¿cuál es la tarea de nosotros como adultos? Es ponerme desde mi lado derecho y hacer una cosa que se llama empatía. Empatía es que yo entiendo lo que te está pasando. Puede que no esté de acuerdo. Sí. Yo digo, ay, Juana, tú querías coger ese juguete de tu hermana y yo te dije que no, claro. Por eso es que estás así. Eso se llama validar la emoción. Cuando yo le digo, por eso es que estás así, yo no le estoy diciendo, qué bueno que estés así o tienes razón, sino le estoy alfabetizándola en las emociones, le estoy contando lo que le está pasando. Pero cuando uno oye que alguien le dice a uno, ya entendí qué fue lo que te pasó, la emoción tiende a regularse, y ahí sí puedo cruzar al lado izquierdo y darle las explicaciones de por qué no se puede, por qué no debe hacerlo, es que no puedes comer nada antes del almuerzo, porque tú ya sabes que en esta casa tenemos esta regla, te lo habíamos advertido, te lo habíamos dicho, ese niño no puede oír. En cambio, cuando yo le digo, uy, tú querías ese juguito antes del almuerzo, claro, y yo te dije que no, como es de difícil, ¿cierto? Por eso es que te pusiste así. Usen esto en momentos, cuando hablamos de las prácticas 724, en momentos que ustedes podrían predecir y anticipar que no van a ser tan difíciles para practicarlo muchas veces. Como por ejemplo. Como por ejemplo, ustedes saben que escoger, hoy es día de sudadera de uniforme de gimnasia, entonces hay que ir con uniforme de gimnasia y ese niño fácilmente puede ponérselo, póngalo, muéstrele. Él dice, yo quiero ir a la camiseta roja, hoy vas a ponerte la camiseta verde, y hace como cara que tal vez no es lo que quería, muéstrenselo, sí, tu cara me dice que tú no querías que tú querías hacer esta otra, pero lo lograste. En esos momentos lo que ustedes le están tratando de mostrar es, tú querías y no pasó y transitaste por ahí, porque lo vamos a necesitar en los momentos. Y también bautizar las emociones, decirle, óyeme, tu cara me dice que estás triste, o tu cara me dice que estás preocupado, porque los niños empiezan a decir, estoy preocupado, me siento triste, o sea, están aprendiendo, pero nosotros los adultos hemos aprendido a, si tú estás triste hay que estar bien, hay que estar bien. Se le tiene que quitar, ¿no? Sí. Y yo cuando estoy pasándola mal también digo, no, yo no puedo estar brava, porque en esa charla que nos dieron el otro día de Red Papás dijeron que uno no se puede poner bravo. No, sí podemos ponernos bravos, sí tengo que reconocer mi emoción. Lo importante es no dejar que la emoción sea la que actúe, sino que yo pueda regular, y para eso pues respiramos. Pero esta validad de las emociones me parece que es muy importante. Cuando yo le he dejado saber a los niños lo que sienten, en el momento en que tengamos crisis, esos niños van a necesitar escoger cosas porque los vamos a ayudar a tratar de salir por ahí, pero con frecuencia encontramos que los niños tienen dificultades para saber escoger, o porque los otros escogen permanentemente por ellos, o porque hay una gama tan amplia de escoger que los niños como están chiquitos no saben.
enséñales a escoger. Puedes escoger empezar no sé, a tomarte el jugo con esta mano y luego con la otra. Puedes sentarte aquí o sentarte allá. Puedes escoger el color rojo o el verde para que los niños practiquen muchas veces, porque en los momentos de crisis, cuando les mostremos que hay opciones para el mismo límite, si ustedes ven al final de esta carretera, dice límite claro, y es que de todas maneras, escoger significa una escogencia regulada y controlada por los adultos, y pues no les podemos soltar unas opciones. Dependiendo de la edad. Esta mañana, obviamente. Juana, una mamá divina me dice, óyeme, ¿será que está mal que yo le voy a escoger todo a Martina? Y yo le dije, ¿cómo qué? Y entonces la deja escoger absolutamente todo, si se quiere bañar por la mañana o se quiere bañar por la noche. No, escoger tiene que ver con si te quieres bañar en este baño o te quieres bañar en este otro, pero no es una escogencia. Por ejemplo, yo no puedo dejarlo escoger si se toma unos remedios. Si se lava los dientes o no, por ejemplo. Exacto, si se va a acostar o no. Es escoger entre si quieres esta galleta o quieres comerte este pan. Es escoger en si quieres pintar con el rojo o quieres pintar con el azul. Esto apunta mucho a temas de iniciativa y de solución de problemas que va desde mí y no desde el adulto. Creo que nos saltamos la encuesta. No, vamos Okay. ahora. Ahí va. Entonces ahí va, una encuesta. Ok. Bueno, cuando su hijo está sintiendo una emoción fuerte, estamos hablando de rabia, tristeza, miedo, frustración, usted lo manda a reflexionar y que vuelva cuando se calme, busca distraerlo para que se calme, lo regaña para que aprenda a calmarse, o le explica lógicamente la razón por la que debe calmarse. ¿Cuál es su tendencia? Piense qué es lo que usted tiende a hacer en uno de esos momentos de emociones fuertes de sus hijos. Lo que ustedes van a responder aquí nos va a permitir volver a revisar cómo estamos en el tema de validación de las emociones, nos va a permitir mirar cómo estamos en el tema de nuestra propia regulación, cómo está nuestro tema de siempre entrar a explicar las cosas antes de validar las emociones, porque ese sí que es un punto importante, y es que si uno de verdad quisiera una fórmula mágica para que los niños cuando están en pataleta o están pasando por un momento muy difícil, validar la emoción hace que se regule. De hecho, si yo soy un adulto que la estoy pasando mal y usted me dice, ay, ya, deje la bobada, no, eso no ayuda. Yo no siento que me ayude. En cambio, usted dice, uy, ya me di cuenta usted por qué está molesta. Fue que yo llegué tarde, sí, qué cosa, cómo es de difícil para usted que yo llegue tarde. Y eso me ayuda a decir como, bueno, por lo menos entiende, ¿cierto? Bueno, ¿Cómo vamos a ver cómo va. Paramos la encuesta. Sí. Ya van 545 votos, paremos ahí y la compartimos para que todos vean los resultados. Estos son los resultados. Esta está espectacular. Maravilloso. Lo manda a reflexionar, importante. Hasta los 6 años, ningún niño puede reflexionar sobre sí mismo. O sea que cuando ustedes deciden que el niño se va al famoso tiempo fuera, o al rincón de pensar, o al rincón de pensar, el niño se va a distraerse un rato mientras a la mamá se le pasa o al papá se le pasa la furia. Pero además usted no ha visto, es divino, porque los niños se van y cuando vuelven dicen cosas como, ya me calmé, ¿qué aprendiste? Que no le debo pegar a tu hermano, a mi hermano, y al final es la misma frase que los papás habían Está dicho. diciendo la frase que los papás Pero dijeron, reflexionó. pero lo que el niño se va es a esperar a ver si tú y yo estamos bien después, pero no necesariamente hay un aprendizaje, y hasta antes de los 6 años no pueden reflexionar sobre sí mismos, o sea que esa no es una estrategia que funcione. Con respecto a buscar una distracción para que se calme, algunos, fíjense que son los que menos, lo que tratan es de, ya, mira, un pajarito, o vamos a jugar a no sé qué, y entonces nunca les enseñan a los niños a enfrentar y a transitar por una emoción de malestar. Los papás muchas veces decimos, ay no, yo sí no quiero que la pase mal, yo quiero que mi hijo sea feliz. Sí, pero la única forma de que un ser humano pueda ser feliz es aprender a regular y a transitar por el malestar de una emoción, porque es que la vida siempre le va a traer a uno momentos de frustración. Entonces, no se trata de que uno cree momentos de frustración, pero como se van a presentar naturalmente, la tarea es acompañarlo a pasar por la jarterita de que no te di lo que tú querías, pero no allá solo, pues tratando de ver. Lo regaña para que aprenda a calmarse, pues eso lo va a alterar mucho más. No, cuando es un poco que es como meterle más leña al fuego, yo te regaño para que estés diferente a como yo estoy, que estoy furioso, y esto se vuelve como... Y además no estoy modelando. No estoy modelando. Porque yo estoy furioso, o sea que yo no estoy regulando y le estoy pidiendo que regule.
Y la última, que le explica lógicamente, pareciera que fuera la correcta, pero tampoco, si se acuerdan como cuando mirábamos el tema del cerebro. Cuando yo le explico lógicamente lo que está pasando, de primeras, antes de validar la emoción, ese niño no va a oír, no está listo para oír. Piensen en ustedes en una situación difícil, cuando alguien le explica que lógicamente lo que pasó, uno dice, sí, puede que eso sea la lógica, pero es que yo estoy sintiéndome muy mal. Entonces, cuando yo arranco por decir, esta es la emoción que está presente, esto es lo que te está pasando con la emoción, y luego entro a la explicación lógica, ese cerebro está más listo y emocionalmente estoy más regulado y estoy más abierto a oír. La clave es, reconéctese primero para poder redirigir, si no, no lo va a lograr, si no, realmente se vuelve difícil. Esta es otra cosa difícil, además, en momentos de crisis, pero intenten mantenerla en la mayor, digamos que como una práctica diaria, que es usar la voz asertiva. La voz asertiva es una voz calmada, es una voz firme, es una voz que indica que no pide el favor. No pedimos el favor para recoger el juguete, no pedimos el favor, por favor lávate los dientes, no, es hora de lavarse los dientes. No le pedimos el favor a un niño que se acueste a dormir, ni que nos trate bien, ni que no nos grite. ¿Es asertivo amenazar? Si no te lavas los dientes, ¿no te leo el cuento? No, entre otras, porque dos razones. Una, porque los niños aprenden a hacer eso de vuelta. El niño que amenaza a sus papás, si tú no me das, yo no te doy. Y porque usted no le está enseñando nada. Al final, lo que estamos buscando permanentemente es enseñar habilidades. Y le dice al niño lo que hay que hacer. Es diferente decirle a un niño, no saltes, a decirle, pies en el piso, puedes saltar aquí en el piso o en este otro lugar, pero en la cama no. Córrete, deja la puerta abierta, dame la mano, porque como decía usted hace un rato, uno tiende a poner la atención en lo negativo. La voz asertiva dice lo que el niño tiene que hacer. Esa es una práctica que no es fácil, esa necesita entrenamiento. Yo ahí quiero reforzar nuevamente eso que usted dijo. Uno le tiene que decir a los niños siempre que les tiene que decir que no a algo, como que no salten encima de un lugar que es peligroso. Uno tiene que decir, puedes saltar aquí, pero no puedes saltar acá. Esa es una estrategia que yo hoy a un niño que llegó a una cita conmigo, que le cuesta trabajo quedarse quieto, venía solo, y entonces yo le dije, me vas a esperar acá, pero yo a ese niño le tengo que decir, ¿qué es esperar? Entonces yo le dije, ¿quieres jugar con estas fichas o quieres colorear? Sí, eso es esperar. La voz asertiva da indicaciones claras para los niños, no hable tanto, use economía de palabras, le decimos nosotros, y es usar menos palabras para que los niños realmente puedan oírlas. Okay. Y para finalizar vamos a mandar la última encuesta. Esta es ya la última estrategia, que es donde uno se podría quedar en una charla que esperamos que nos vuelvan a invitar. Fíjense que lo que busca es ayudarlos a pensarse, después de hablar de la voz asertiva, ¿dónde están ustedes? Cuando uno piensa cómo cree que los niños obedecen mejor. Sí, cuando uno los grita, cuando uno los amenaza o cuando les pide el favor. Piensen ustedes, ¿cuándo creen que los niños obedecen más fácilmente o hacen mejor lo que ustedes les piden? La correa no está, ¿no? Entonces fíjense que intencionalmente en las encuestas, Juana y yo lo que hicimos fue no poner respuestas correctas, sino respuestas que sabemos que es la tendencia más grande de los papás. Yo interpreto esa creencia de que usted pide el favor. Tiene que ver... Lo compartimos. O sea, que hay que... Ya, dime cuándo tampoco para que no se nos... Paramos la votación y lo compartimos. Y ellos también. Okay. Miren esto, cuando lo que yo interpreto de lo que vemos en esta encuesta tiene que ver con que sí hay una gran tendencia a pensar que cuando usted está calmado y que intenta hacerlo a las buenas, pareciera que los niños les queda más fácil. Es importante entender que cuando yo grito, los niños a veces obedecen por pánico, pero no hay aprendizaje. Y lo que estamos buscando es estrategias que permitan aprendizaje a largo plazo y que no haga que yo sea un policía que cuando estoy presente funcionen, pero cuando están con la abuela o con la profesora no funcionen. Me la quitaste y necesito mirarla. Okay. Cuando usted lo amenaza, claro, los niños nuevamente funcionan por miedo, pero no hay aprendizaje. Cuando usted le pide el favor, a veces funciona, pero no es asertivo. Pero además usted puede, con ese mismo tono del favor, dar una indicación concreta de ve y haz, o es hora de. Lo que es importante es que cuando yo pido el favor, pues puedo decir que no. Un favor es, me traes la cartera, por favor,
y un niño puede decir sí o no, o me alcanzas esto o lo otro, pero como estamos educando, como estamos enseñando, como somos guías, es muy importante pensar que los favores deben ser eso, los otros son el seguimiento de indicaciones, que además piensen que esos niños sus chiquitos lo necesitan luego en otra cantidad de ámbitos para funcionar mejor. Y otra estrategia, pues claramente son las consecuencias. A veces cuando nosotros hablamos así de bonito, la gente dice, ay no, pero ¿y qué? ¿Cuándo uno los castiga? O cuando los corrige. Acuérdense que la tarea no es castigar y corregir porque tenemos una idea de que castigar y corregir es lo que va a hacer que ellos aprendan. No, probablemente lo que hace es que ellos digan, uy, esto está mal y mi mamá está molesta o mi papá está molesto, pero no necesariamente hay aprendizaje. Entonces, las consecuencias lo que permiten es ayudar a organizar ese comportamiento. Hay unas consecuencias que son naturales y es, pues si no te pones la chaqueta te va a dar frío, si no te comes el almuerzo, pues te va a dar hambre. Hay otras que son las lógicas, que tienen como dos líneas importantes. Uno es que cuando yo he hecho una rutina, Sí. por ejemplo la rutina de la noche, Cuando anticipaba. entonces yo anticipé que todos los días en mi casa nos ponemos la pijama, luego de la pijama leemos un cuento y luego vamos al baño y acostarnos. Y entonces yo le digo al niño, si no te pones la pijama no te leo el cuento, lo estoy amenazando, pero yo sí le puedo decir, para leer el cuento tienes que tener puesta la pijama. ¿Cuál es la diferencia? Que no soy verdugo, sino le estoy diciendo, tú decides depende si vas a lograr lo siguiente. El niño no se pone la pijama, hace una pataleta para ponerse la pijama y cuando llega el momento en que él pide el cuento, el niño le dice, ¿sabes qué pasa? Que para que poder leer el cuento tenías que tener puesta la pijama y no lo hiciste y se nos pasó el tiempo. Eso es una consecuencia lógica. Otra consecuencia lógica es cuando yo le digo al niño, mira, tú puedes escoger ponerte la pijama y que logremos leer el cuento, pero si escoges no ponértela, te lo vas a perder. Y cumplo. No es una amenaza, le estoy contando lo que va a pasar. Tú puedes escoger ponerte la chaqueta para salir, los que estamos en Bogotá, que hace mucho frío, tú puedes escoger la chaqueta para salir al parque y vamos al parque, pero si no te la pones no podemos salir. Y cumplimos. Esa es una consecuencia lógica. La clave ahí del uso de las consecuencias tiene que ver con pensar cómo lo ayudo a que él entienda que él tiene participación en esto, porque luego yo puedo decir cosas como, lo lograste, y eso hace que los niños puedan sentirse más responsables, y como construyendo el ser responsables frente a lo que hacen. Y por último, las consecuencias de solución de problemas es que yo no puedo castigar o no puedo corregir, o sea, poner una consecuencia de una habilidad que el niño no tiene. Si el niño la está aprendiendo, por ejemplo, el niño que le sirve la comida y no quiere más, y en vez de decir que no quiere más, bota la comida. Entonces yo lo mando fuera de la cocina o lo dejo sin comer por una habilidad que es que no ha aprendido a decir no quiero más, gracias. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y ojo, porque esto les va a sonar, van a decir estas días, ahora sí se enloquecieron. Y es, le tengo que poner nuevamente aquí el plato y le digo, tú puedes decir no quiero más, gracias. O yo quiero el juguete que tiene Juana y para coger el juguete la empujo, lo cojo y entonces la profesora, la mamá dice, pues te quedaste sin jugar. Ese niño va a decir, uy, mal, pero no aprende la habilidad de pedir prestado. Entonces yo tengo que venir y decir, ouch, la empujaste, dolió. Cuando son chiquitos, cuando son más grandes es, dile que no te gusta, que te lo pida prestado. Y yo tengo que enseñarle al niño que empujó a pedir prestado, tengo que enseñarle cómo se hace. Cuando son más grandes, por ejemplo, los que hacen mala cara o contestan feo, uno le dice, a mí no me hable así, a mí me respeta. Ese niño se queda en, tú y yo estamos mal, pero no le enseñé cuál es la habilidad que no está teniendo para hablarme bien. Entonces yo le digo, que por favor, ¿qué? Por favor, mamá, ¿me puedes pasar esto? O modélelo. Puede decir cosas como, mamá, por favor, me alcanzas tal cosa, y eso hace que los niños copien la forma. Si tenemos maestros, que seguramente hay maestros aquí viéndonos, es muy importante, para terminar, tener en cuenta que las habilidades que se aprenden en la escuela, sumar, restar, escribir, coger el lápiz, no responden a las consecuencias lógicas necesariamente si la habilidad no está lista. Tengan mucho cuidado en sacar a un niño del salón o en decirle que se queda sin recreo. Si ustedes ven que para él es difícil y la habilidad no está lista, porque en lugar de motivarlas, lo que hacen es que los niños se asustan. Este manejo de las consecuencias coherente y consistente durante el día es lo que va a hacer que en los momentos de crisis sea mucho más fácil utilizarlas. Y no se les olvide que esto va a tomar mucho tiempo y muchísima práctica, años.
habilidades que parecieran muy fáciles, para unos lo son y para los otros no, requieren mucha paciencia y mucha intención para que los adultos los enseñemos teniendo como claro qué es lo que estamos haciendo. Ok. Entonces, vienen las preguntas. Estamos esperando aquí ya tenemos algunas. Soy una persona muy ansiosa, ¿cómo puedo evitar transmitirle esa manera de ser a mi hija? Ok. Acuérdense que hablamos un poco que uno hereda un temperamento y el carácter se va aprendiendo. Cuando uno de papá todo el tiempo está como así, que es un poco cuando uno está ansioso, hay que trabajar sobre la ansiedad de uno, no para que uno no sea ansioso, sino para aprender a manejarla. Entonces, puede modelarle a su hijo, hoy estoy un poco alterada, voy a tomar aire. O sea, cuando uno le muestra a los hijos qué estrategias usa para manejar su ansiedad, los hijos también las aprenden a manejar. Entonces, yo diría que esa es una forma, por ejemplo, de... Yo me pausaría. A mí me parece, hoy hemos hablado mucho de cómo se ven para los niños las cosas. Si usted intenta bajar un poco la velocidad en esos momentos en que usted se siente angustiada, si intenta hablar más despacio, si describe el evento, normalmente su ritmo también va a mejorar. Estas cosas de compostura que describía Pulga hace un rato, hace que los niños les quede mucho más fácil también parearse con los adultos y tranquilizarse y transitar más fácilmente por esos momentos. Tenemos otra pregunta. Hazte más cerca. Que es, ¿a qué edad tienen claro el concepto de riesgo? Hay unos que lo tienen temprano, hay otros que se demoran un poco más. Y además en la adolescencia van a ver que esta casi que es de una manera sana una necesidad del cerebro y es buscar situaciones nuevas, pero en términos generales los niños son capaces de empezar a medir riesgo, de darse cuenta que hay un riesgo físico alrededor de los 9 meses. Hay estudios que muestran que un niño es capaz de darse cuenta que ahí hay un escalón y que se podrían caer, pero no son capaces del todo de construir en la medida en que están creciendo por ahí antes de los 4 años más o menos, como todo un comportamiento de prevención de riesgo. Hay algunos, y seguramente la persona que hace esta pregunta debe tener uno de estos chiquitos que parecieran no darse cuenta de lo que sucede afuera y no miden el riesgo. Hay una estrategia divina y es que a los niños cuando están haciendo algún comportamiento que los pone en situación de riesgo, una frase más que gritar, ¡cuidado! No, o sea, es decir, no es seguro que te subas ahí, no es seguro que hagas esto. Eso les va dando a ellos como una introspección de... Utilizan la palabra para y ojalá la modelen como con la mano para ayudarle a los niños a decir, para, no es seguro. Y otra estrategia que ayuda es anticipar cuando ustedes llegan a lugares en donde ustedes dicen, y uno los va conociendo, este lugar él podría ir y treparse en ese lugar, o tenemos la quebrada ya cerca y él le encantaría meterse en el agua, y darle estrategias de cómo hacerlo diferente. Pero en términos generales, yo diría que hacia los 4 años ya debería estar como estructurada toda la percepción de riesgo, y ellos se lo dicen, esto corta, esto quema. Otra pregunta muy interesante. ¿Cómo generar obediencia cuando mi hijo cuestiona cada una de las indicaciones que le doy? Algunas veces lo hace de forma justificada, pero en otros casos es solo por contradecir. Miren, yo les voy a decir una cosa. Una de las cosas más bonitas del desarrollo cognitivo es que uno empiece a tener opinión y a cuestionar. Y entonces hacia los 2 años empiezan a cuestionar. La tarea de uno es que si uno tiene firme y claro cuáles son las normas o las reglas o los acuerdos que hemos hecho en pareja o con el colegio, no está mal que lo cuestionen. Lo importante es que yo lo acompañe en el malestar que le produce que no estemos de acuerdo. Entonces, a los 2 años, pues el cuestionamiento es ser una pataleta, con llanto, con botada al piso probablemente. Hacia los 4 con una discusión de no, y con yo quiero y más verbal. Hacia los 7 no es justo, es que esto no debería ser así. No se preocupen tanto con el cuestionamiento, los van a cuestionar toda la vida. En la adolescencia lo cuestionan a uno. ¿Cuál es la tarea de uno de adulto? Es mostrarles que yo como adulto te estoy dando la línea, yo te estoy diciendo qué es lo que espero de ti de una manera tranquila y amorosa. Yo me preguntaría además, estoy usando mucho mi parte izquierda, dando muchas explicaciones, dando mucha lora, siempre explicándole por qué razón hay que comer, hay que acostarse, hay que lavarse los dientes, porque los niños copian lo que nosotros hacemos. Si él les está argumentando, muy probablemente ustedes están
argumentándoles permanentemente y, como veíamos en la encuesta, explicándoles, porque hay que hacer una cantidad de cosas. Use su voz asertiva. Es hora de, en este momento, lo que tú quieres es no lavarte los dientes. Vamos a hablar sobre lavarnos los dientes. Porque si y no, validando, uno dice, validar, ay, es sí, yo sé, difícil. a veces Sí. interrumpir el Súper programa de rápido. televisión para ir a lavarse los dientes es aburridísimo, yo sé que está siendo difícil para ti. ¿Quieres ir primero que yo o quieres ir después de mí? Y eso ayuda mucho. Y traten de no dar tantas batallas innecesarias. Uno a veces se enfrasca en que se pone las medias verdes en vez de las rojas. A veces eso no tiene mucha trascendencia, entonces entramos en unas batallas innecesarias. Bueno, tenemos otra por acá. Cuando no se implementan estas habilidades en edad temprana y estamos frente a un adolescente, ¿cómo debemos conducir o enmendar esto? ¿Todavía se puede hacer o ya no hay nada que hacer? No, siempre hay cosas que hacer. Siempre. Incluso, a ver, si lo que estamos empezando es por enmendarnos nosotros. Fíjense, Sí, o sea, esta tarea, cuando hablamos de la compostura, es cuando hoy una mamá me decía, es que yo soy furiosa. Yo le decía, ¿qué tal si más bien dices, yo me pongo furiosa? Porque cuando uno dice, yo soy furiosa, ya que tengo un sello como un tatuaje y no hay nada que hacer. Toda la vida es para uno poder aprender cosas nuevas. Y cuando se trata de regulación de emociones, pues tenemos toda la vida. Entonces, si tenemos un adolescente que o fue, digamos, viene de una crianza muy autoritaria por parte nuestra o una crianza muy permisiva, pues es empezar muy amorosamente, porque va a ser más difícil, claramente, ayudarlo a regular y a transitar por el malestar cuando decimos que no a algo. Le ayuda mucho a los adolescentes que alguien les explique qué es lo que les está pasando. Un adolescente que le cuesta trabajo organizarse, aguantarse las ganas, medir el tiempo, flexibilizar. Cuando alguien le dice, ven, yo quiero explicarte qué es lo que te está pasando, como lo hablamos hace un rato, les ayuda mucho además para poder hacer una cosa que nosotros llamamos hacer ajustes. Y cuando no se sienten tan juzgados, porque cuando uno dice, es que tú eres un grosero, pues ya de entrada ese adolescente se siente no escuchado. En cambio, cuando uno dice, cuando tú te pones así, a veces me hablas de una manera muy grosera, es diferente a ser grosero. Entonces, cuando yo le digo, yo sé que tú no querías hablarme así, pero se te fue la mano ayer. Cuando uno dice, yo sé que tú no querías, él dice como, sí, yo sé, yo no quería, se me fue la mano. Pero sí, estamos al frente de comportamientos de riesgo ya caminando. Si tenemos consumo de drogas, consumo de alcohol, comportamientos de riesgo, pedir ayuda a un profesional es lo más conveniente. Porque sí hay cosas para hacer, sí hay cosas para hacer, siempre. Muy bien. Aquí hay una, que son dos realmente. Cuando los niños están irritados, ¿le podemos enseñar a respirar? ¿Y estará bien pedirle siempre a mi hijo, cuando voy a llamar su atención, pedirle que me mire a los ojos? Ok. Acuérdense que cuando uno está en crisis, piensen en ustedes. Yo estoy furiosa de adulta y me dicen, respira. Yo mato al que me diga que respire. Pero, como hoy hablamos de las prácticas 24/7, lo que vamos a hacer es enseñarles a respirar en situaciones de no crisis, modelando y jugando con ellos a cosas de respiración para que cuando aparezca el momento de la crisis, lo mejor que hay que hacer es una cosa que llamamos las neuronas espejo, y es que yo como adulto respiro y cuando yo hago así, casi siempre el otro, así sea otro adulto, va a respirar detrás mío. Cuando yo respiro, a veces los niños dicen, no respires, y uno dice, es que estoy respirando para poderte ayudar, y de verdad, yo estoy respirando para poderme regular. Para componer. Pero si el niño está en crisis, decirle, respira o cálmate, es exactamente lo que les sucede a ustedes de adulto. Hagan una cosa que nosotros llamamos calma activa, que es eso que Cecilia acaba de decir, y es respirar por él, para que él se pare. Pero siempre practiquen respiración fuera, antes de acostarse, cuando se van a bañar. Y cuando la crisis no es con usted, sino es una crisis de que un amigo algo pasó, a veces un abrazo donde yo hago como, esto, uy, ayuda una cantidad. Ahora, sobre el contacto visual, ese es casi que... La conexión. Es un tema de conexión, pero no necesariamente uno, cuando un niño está hablando, necesita decirle, mírame, mírame, porque muchas veces lo que sucede es que los niños desatienden y miran a los lados. Utilicen cosas para llamar su atención como, ¿vieras? Paren, respiren, tómense el tiempo para que los niños puedan buscar el contacto visual, no necesariamente permanente, con que haya un contacto visual casual. De hecho, niños que están dentro del espectro autista, que les cuesta mucho trabajo hacer contacto visual, uno hace otro tipo de conexiones, o sea que lo importante es conectarse. Tenemos otra pregunta.
cómo manejar estos trucos en niños en contexto altamente violento. Ok, pues tenemos que trabajar con los adultos, tenemos que validar las emociones de los adultos. Nosotros hemos trabajado en algunos contextos donde pegar es la práctica, o sea, es lo que han aprendido y no se nos puede olvidar que cuando uno aprendió así y está en una situación de crisis es lo primero que le salta. Entonces, si ustedes hoy aprendieron una de todas las estrategias que dimos y se les ocurre que el vecino, el compañero de oficina, la necesita, es como empezar a transmitir, porque se trata de reeducar nuestro propio cerebro, y en esos contextos es no juzgar a esos papás que en su quehacer de la crianza con sus hijos, todos los papás lo queremos hacer bien, y normalmente uno encuentra que cuando un papá está siendo muy violento, su intención detrás es educar. Entonces, pues ese papá necesita estrategias. Generalmente está cortico en estrategias y no sabe cómo hacerlo diferente. Ahora, yo entiendo esa pregunta pensando en lugares del país o contextos donde hay violencia, grupos desplazados, donde tenemos situaciones que realmente alrededor Genera mucho estrés. Hemos visto que lo primero que tenemos que ayudar a los niños es a regular como lo biológico. Estos niños viven mucho más alerta, están hiperalerta, pues porque suceden muchas más cosas y necesitan estar luego más irritables. Entonces todas las estrategias de respiración son muy importantes, pero además volvemos a lo mismo de darle valor y nombrar la emoción. Esto que está sucediendo no se siente rico, todo esto que está sonando afuera a veces asusta, ¿cierto? Se está haciendo de noche, porque es que cuando un niño puede poner en palabras y le explicamos lo que está sucediendo, puede regularse más fácilmente. Estas mismas cosas puestas en la crisis, ayudando a que sea más fácil regularse, a que la alerta baje, a poderle poner nombre y a darle opciones de cómo transitar por ese momento, podrían ayudar. Juana, y una cosa que yo he trabajado con algún grupo de madres comunitarias es cómo cuando estos niños llegan a sus centros, pues es el lugar más seguro que tienen probablemente. Entonces, cómo desde las instituciones no seguir perpetuando la violencia, porque es que uno piensa que la violencia solamente es pegarles, pero gritarlos, juzgarlos, siempre estar diciéndoles que lo están haciendo mal, perpetúa esa violencia. Sí. Tenemos una que nos la han hecho muchas veces uno les pide el favor, pero no lo hacen. ¿Cómo actuar ante esta situación? Lo primero que yo diría es que hay que escoger qué es un favor y qué no. Volvemos a lo mismo. Si ustedes están pidiéndole al niño que haga un favor, como le pidieron a otra persona, como el de recoger las cosas que deja tirados o hacer la tarea, pues siempre tengan en la cabeza que los niños podrían contestar que no. Yo creo que lo que ustedes están queriendo decir es que le están dando una indicación, y la indicación necesita una voz que dice, vas a hacer, es hora de. Cecilia hablaba hace un rato del encadenamiento, de cómo yo puedo conectar esto. ¿Qué quiere decir encadenar? Primero llegas del colegio, te lavas las manos, haces tu tarea, luego puedes jugar, y luego recoges los juguetes, luego todo. Si uno puede, en el momento en que hay que hacer alguna de esas cosas, mantenerse claro en que no vamos a seguir en la cadena con el siguiente paso, sino le decimos cosas, cuando estén recogidos los juguetes, quiere decir que es hora de hacerlo. Pero además, partamos de la base, como dije al principio, no hay papás perfectos, pero no hay niños perfectos, todo lo contrario. Lo que están los niños en su proceso de desarrollo cognitivo no es retándolos a ustedes, no es por fregarlos a ustedes, es que están opinando. Entonces, vete a bañar, no quiero. Algunos van a ir juiciosos, pero claro. Entonces ese niño muchas veces va a intentar poner su punto de vista, y hay cosas en las que uno, como les dijimos, no pueden escoger. No puedes escoger si te pones o no la chaqueta, si te tomas o no el remedio. Entonces, cuando uno está en una situación en la que dice no, traten de no entrar en la guerra de poder, traten de primero validar, yo sé, está siendo difícil para ti, interrumpir la televisión para hacer la tarea, claro. Porque los papás... Y entonces luego, ahí le digo, pero ¿sabes qué? Es hora de hacer la tarea. ¿La quieres hacer sentado aquí junto a mí? ¿O la quieres hacer acá? ¿O quieres empezar con la de matemáticas? ¿O quieres empezar con la de lenguaje? Que no quiero hacer ninguna. Mira, tú puedes escoger. Si la haces, te va a ir bien, vas a estar bien. Si no, pues te pierdes esto, o mañana tienes que lidiar con la profesora. Le mostramos cuál va a ser la consecuencia sin amenaza. Claro, ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia? Es mi tonito. Bueno, 2 preguntas más para terminar.
¿Qué pasa cuando mi hijo le pegan en el colegio de manera frecuente y no responde a este tipo de agresiones? ¿Debo enseñarle a defender? Sí, pero entonces vamos a mirar cómo. Cuando a un niño le pegan en el colegio, y como nos quedan 2 minutos, vamos a contestarla muy rápidamente, los papás los cogen y les dicen, tú lo que tienes que hacer es A, B y C. Entre los A, B y C, responde, pégale de vuelta, acúsalo. ¿Y qué es importante? Primero decirle, tú le puedes decir a ese niño, no me gusta que me pegues. Pero cuando yo le digo al niño qué tiene que hacer, tengo que darle unas opciones para que él escoja, porque las sensaciones yo escogí y hay que practicarlas con él. Cuando yo solamente le estoy diciendo qué tiene que hacer, ese niño se para frente al que le va a pegar y hace como, ¿qué fue lo que dijo mi mamá que hay que hacer? En cambio, cuando yo he practicado con él, eventualmente no lo utilice, pero se siente más fuerte y su postura frente al que le pega, pues es, digamos, más de defenderse. Ojo, en los primeros años hay muchos niños que le pegan a otro porque no tienen todavía la habilidad de pedir prestado, pero no es agresión ni es matoneo. Y si tienen dudas sobre lo que sí es matoneo o no, entren a la página de Red Papás, que ahí nos dan como unos lineamientos muy claros sobre lo que sí es y no es matoneo. Muchas gracias. Última pregunta. No tenemos tiempo. Mi hijo habla demasiado y se enoja cuando no le presto atención. Trato de poner la atención la mayor parte del tiempo, pero a veces definitivamente no puedo. ¿Cómo logro manejar esto? Miren, la anticipación funciona divino para esto. Como yo qué haría, pondría, por ejemplo, muy claro, le explicaría y describiría en qué momento, cuánto tiempo, ¿entiendes? Vamos a hablar un ratico, cuando el palito llegue hasta acá, aquí vamos a parar. Hay algunos niños que tienen temas para inhibir hablar, o sea, para parar de hablar y hablan y hablan y hablan y no pueden hablar. Algunos sienten que se les van a olvidar las ideas, entonces necesitan seguir hablando. Pregúntense si este niño está teniendo tiempos en donde él está solito y no está recibiendo múltiple atención de muchos adultos, porque probablemente no ha aprendido a esto que nosotros vemos quienes manejamos niños, que hay unos que les cuesta mucho trabajo. Muéstrele visuales, utilice la mano, esto, para que le permita a él poder parar, pero además muéstrele qué puede hacer mientras tiene que esperar para que usted le ponga atención. Juanes, veo que hay muchas preguntas sobre pataletas, sobre temas de crianza, y quería contarles, en la página de Vuelta Canela, que es el Centro de Desarrollo Infantil que dirigimos Juana y yo, tenemos un programa de radio donde hablamos de temas. La página es www.vueltacanela.com. Ahí hay en la barra del lado izquierdo un microfonito que es un podcast donde respondemos algunas preguntas, y lo que vamos a hacer es que, como tenemos tantas aquí, vamos a recopilar para hacer programas nuevos. 95 preguntas. Ok, tenemos 95 preguntas. Bueno, tenemos trabajo. Material de trabajo. Tienen 95 preguntas. Vamos a poner vía chat la dirección electrónica. Entonces es www.vueltacanela.com. Ok. Muchas gracias y que pasen buena noche. Les agradecemos mucho a todas las personas que se pudieron conectar a esta conferencia. Les estará llegando en estos próximos días el link con la grabación para que por favor lo compartan con quien ustedes consideren conveniente. Continuamos trabajando para ustedes desde Red Papás, y pueden en nuestra página www.escudosdelalma.org consultar las conferencias virtuales y las conferencias presenciales que tendremos durante todo este año. Muchísimas gracias.